Buenas tardes a todos. Me presento, soy el maestro José María Wilford Nava Townsend, académico de tiempo completo de esta universidad, de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Tengo el honor de poder estar aquí con ustedes, siendo moderador de esta mesa número 17, donde tenemos unas ponencias extraordinariamente interesantes que creo que nos enriquecerán a todo. Presento a las personas que nos acompañan aquí en la mesa con sus ponencias. En primer lugar tenemos a la doctora Catherine Ettinger con la ponencia La obra urbanística de la Comisión de Tepalcatepec en Michoacán. Ella viene por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. En la segunda ponencia tendremos la expansión urbana de la ciudad de Oaxaca en la segunda mitad del siglo XX, la conformación política y urbano-arquitectónica de la colonia alemán. Están con nosotros el maestro en diseño urbano Juan Manuel Gastelum Alvarado y el maestro en arquitectura Fabricio Lázaro Villaverde de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UABJO. Finalmente, en la tercera ponencia tenemos el proceso de urbanización colonial en el estudio de caso a partir de la población de Pachuca 1700-1821, presentada por el maestro Josué Alonso Gómez Lucio del CIESAS. Vamos entonces a proceder ya con las ponencias. Le pedimos a la doctora Catherine que nos presente su ponencia en primer lugar. Buenas tardes. Voy a dar lectura. Yo pues creo que traigo un ejemplo muy lejano. Hemos escuchado muchísimo de grandes ciudades, Ciudad de México sobre todo, y ahora vamos a un espacio marginal de alguna manera. En 1949, el profesor y cronista local Juan Tavera Castro expresó así la esperanza que permeaba la región de Tierra Caliente en Michoacán, con la creación de la Comisión del Tepalcatepec y la llegada de este organismo a Apatzingán. Y cito: Apatzingán inicia una era de prosperidad y los problemas que tiene que liquidar han sido tomados en cuenta en el proyecto Tepalcatepec, obra inspirada en el amor patrio de Lázaro Cárdenas. Al llegar a su completa realización, tendremos una magnífica vía férrea de Uruapan a Zihuatanejo, carreteras por todos los rumbos, hospitales, escuelas, parques, jardines de niños, escuelas de enseñanza superior, técnica y agrícola. La región totalmente electrificada, presas, canales y otros servicios de beneficio colectivo que contribuirán a formar la patria futura, fuerte en su economía, en su cultura, moralmente elevada, y entonces ya con nuestra sociedad transformada veremos más azul el cielo michoacano, más brillante nuestro sol y más hermoso nuestro suelo. La prosa de Tavera Castro refleja la visión utópica de Lázaro Cárdenas, quien promovía desde la vocalía ejecutiva de la Comisión el desarrollo de la Tierra Caliente michoacana entre 1947 y 1958. Este organismo respondió a inquietudes de Cárdenas, quien propuso su creación a Miguel Alemán como una entidad con amplias atribuciones para articular las acciones de diversas instancias gubernamentales. Dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, su cometido era realizar el potencial agrícola y minero de la región y a la vez mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Cárdenas tenía estrecha relación con la región. A pocos kilómetros de Apatzingán había establecido desde 1926 el Rancho California, donde pasó su luna de miel con doña Amalia.
Y en 1940, al dejar la presidencia, ahí construyó en terrenos contiguos su rancho Galeana, donde también pasó algunos de los últimos meses de su vida. A partir del establecimiento en 1947 de la comisión, se inició un proceso de transformación de un vasto territorio en la Tierra Caliente de Michoacán. Aunque su cometido principal en relación con el desarrollo de la región fuera la construcción de importantes obras de infraestructura hidráulica, presas, represas y obras de riego y de comunicaciones, carreteras, pistas de aterrizaje y líneas de ferrocarril, también emprendió actividades relacionadas con la planeación urbana para poblados nuevos, Llanos de Antunes, Buenos Aires, Nuevo Coróndira y Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, así como obras de embellecimiento urbano en Apatzingán. Y para ello, y también obras de planeación, más bien actividades de planeación para el crecimiento de poblaciones existentes como Lombardía y Uruapan. Y para ellos encargó diversos planos reguladores. Y en las actividades que se describen en la memoria de la comisión, reporta muy vagamente, y cito, las demás ciudades en las que se han hecho trabajos de urbanización en diversos grados son Lombardía, Buenavista, Santana, Tancítaro, Tepalcatepec, Cotija, Tumbicatío, Coeneo, Tanquilla, La Mira y Paracho. Entonces no tenemos como mucha especificidad, pero hubo mucha obra urbana. Con la construcción de algunas represas también reubicaron algunos poblados y también se restableció el asentamiento de Pinzándaro. Y con una visión utópica se planteó la fundación de nuevas ciudades agrícolas. Aunque las actividades de la comisión han sido de interés de investigadores, principalmente en relación con el desarrollo agrícola y la demografía, poco se ha trabajado la morfología de las ciudades. En este rubro vale la pena mencionar los trabajos de Marco Antonio Calderón Mólgora y Luis Alejandro Pérez Ortiz. Pérez Ortiz recién publicó una reseña de los trabajos de planeación en la región en la revista Academia 22, que salió hace 8 días. Imaginen ustedes el balde de agua fría de ver tu tema ya en un artículo una semana antes. Pero bueno, nuestros trabajos se complementan, ¿no? Pérez Ortiz, en esta revisión de la planeación, realmente se interesa por la manera en que se relaciona con los antecedentes de las ciudades y pabellones agrícolas y también la relación con las propuestas de Ciudad Jardín de Ebenezer Howard. Sin contravenir los estudios anteriores, en el presente trabajo se mira a los asentamientos con atención no solo a la planificación, sino también a su embellecimiento, con la intención de observar la manera en que las propuestas articulan el proyecto cardenista para la región. Yo tengo varios años estudiando el cardenismo y su arquitectura, sobre todo en diferentes poblados en Michoacán, y esta es como mi última etapa, porque había visto durante su periodo como gobernador, luego desde la presidencia, en Pátzcuaro, en Jiquilpan. Entonces mi interés era ver cómo seguía con el mismo proyecto. Para ello voy a tomar 3 ejemplos. Uno, enfocado a embellecimiento, que son las obras de Apatzingán. Segundo, un ejemplo de un plano regulador para el crecimiento de una ciudad existente. Y el tercer ejemplo es referente a la creación de un nuevo asentamiento que es Llanos de Antunes. Entonces son como que las 3 diferentes tipos. La recreación de Apatzingán. Desde los años 20, Lázaro Cárdenas había realizado gestiones a favor de Apatzingán, que incluían la construcción de un hospital civil, con su patronato para la manutención, y para lo mismo donó una parte de sus tierras de Rancho California. También había impulsado la construcción de una vía férrea que comunicara la ciudad con Uruapan y que facilitara la comercialización de productos agrícolas, gestión que dio frutos en 1941 con la llegada del tren y la construcción de la estación. Sin embargo, fue desde su rol como vocal ejecutivo de la comisión que pudo dejar su impronta en la principal ciudad de la región, Apatzingán.
Hay un antecedente de planeación elaborado por Carlos Leduc que se realizó en la década de los 30. Poco más de una década después, en 1951, Carens recurriría a su hermano, Alberto, para la realización de un plano regulador para la ciudad, según consta en su diario. Este plan regulador provee lineamientos para el crecimiento de la ciudad, con las manzanas existentes marcadas en gris, rodeadas por el proyecto de nuevas zonas y vialidades. Todos los planos yo los pinté de colorcitos para resaltar pues, las áreas arboladas, no vayan a pensar que eso es original. En este documento, Leduc aplicó planteamientos del urbanismo moderno con una clara zonificación que separa las áreas industriales de las residenciales y que prevé áreas de vivienda para obreros, así como la inclusión de equipamientos deportivos. Este plano incluye lo ya existente, como el hospital, el templo y la estación, y ubica la construcción futura de una escuela primaria, el mercado y áreas deportivas, incluyendo campo de béisbol y alberca. Observamos la importancia dada a la introducción de amplios bulevares arbolados y grandes glorietas articuladas entre sí por calles diagonales. No incluye la reconfiguración del centro de la ciudad con la ampliación de algunas calles. Se ensancharon algunas calles centrales y dice la cronista que los propietarios tenían que ceder unos metros al frente y decía, pues el general Carens les decía y pues la gente decía que sí, ¿no? Tampoco incluye la conversión del jardín central en plaza cívica, el reordenamiento de la traza central de la ciudad y la construcción del edificio de oficinas. Sin duda, la remodelación del jardín central, un espacio marcado originalmente por una gran estatua de Morelos entre vegetación tropical que están viendo a la izquierda, fue uno de los cambios más significativos para la población, evidenciado con algunos lamentos por la pérdida de las higueras y de un gran tamarindo. El carácter de jardín con un área de tianguis al sur que se ve en el plano que está a la izquierda, que es de 1898, se cambió por plaza cívica, con mayor superficie pavimentada, arriates, bancas y faroles de concreto y un aspecto moderno en su traza. En la resignificación del espacio central de la ciudad participó el escultor Guillermo Ruiz con un monumento conmemorativo de la Constitución. En el proceso de regularización de la parte central de la ciudad, se culminó con la demolición de la parroquia, templo de origen virreinal, porque impedía la regularización de la traza, como se puede apreciar en el trazo regulador. Solo se puede especular acerca de la relación entre la sustitución de un templo patrimonial o un templo histórico por un proyecto moderno y las políticas anticlericales de Cárdenas. Con las acciones descritas se dotó a la ciudad de una nueva imagen que amalgamaba una visión moderna con una tradicional. Las rústicas construcciones de adobe, aquí está el edificio para oficinas federales que se construyó en la plaza, que también modificó sustancialmente. Las rústicas construcciones de adobe, algunas con portales de madera en torno al jardín central, desaparecieron a favor de edificios de mayor monumentalidad, precedidos por arcadas y portales que pretendían mantener el aspecto típico de la población, aunque con rasgos que no necesariamente correspondían a la región. Los grandes edificios en torno a la plaza, el edificio de oficinas municipales, el Museo Casa de la Constitución y el nuevo Hotel Posada del Sol contribuían a modificar este espacio central. Como ejemplo de un plan regulador para un asentamiento existente, voy a presentar el plano regulador de Lombardía, cuyo autor desconocemos, y esto responde al rápido crecimiento de la región con las obras de la Comisión. Según algunas estimaciones, se cuadruplicó la población de Apatzingán en los primeros 5 años, y aunque los datos reportados por la Comisión son de dudarse, la región sí experimentó un crecimiento acelerado y que motivó la fundación de los nuevos asentamientos. Por ejemplo, Lombardía en 1940 tenía 371 habitantes. Para 1950 tenía 2.787 y para 1960, 4.068.
Es en este escenario que se produjo este plan regulador. Aunque el plano elaborado para regir el crecimiento de Lombardía no marca las manzanas originales, se distinguen al norponiente del proyecto de planificación, representadas por unas pequeñas manzanas de traza irregular, con una manzana, aquí la manzana marcada en verde es el jardín, lo que era el jardín central. Lo que distingue el proyecto son anchos bulevares a los que los informes de la comisión llaman circulaciones a doble bando. Estos se articulan con glorietas, siendo la idea contar con vías arboladas, también con áreas peatonales. En este caso, es la carretera Apatzingán-Uruapan, que se convierte en calle principal de la localidad. El elemento central del diseño es un gran parque glorieta, donde se le da prioridad al automóvil. Esta glorieta, hicieron lo mismo en Jiquilpan, una glorieta y luego la calle atraviesa. Yo pensé que había sido una modificación posterior, pero viendo planos históricos de Jiquilpan, sí era así de origen. Da prioridad al automóvil a pesar de contener un parque infantil. A sus lados se proyectaba una escuela preescolar y una prevocacional. La escuela primaria también se ubicó en un lugar prominente frente al gran campo deportivo que contempló para la avenida principal. A grandes rasgos destacan los equipamientos recreativos y deportivos, la ubicación jerárquica de las escuelas, la dotación de equipamientos como 2 mercados y sus jardines, así como la posición periférica en la que queda el templo. Incluye, curiosamente, una zona fabril que no se materializó y la idea de una avenida de circunvalación. Aunque el plano regulador no se aplicó tal cual, observamos aquí en esta imagen, en el asentamiento actual, vestigios de algunos de sus elementos. Antunes es un asentamiento nuevo que responde pues, tanto a la presión que ejercía el crecimiento poblacional de la región que ya les mencioné y además a la idea de aprovechar terrenos que recién habían logrado la irrigación. Se planeó desde 1953 como un ejido y la idea era que albergara una población de 20,000 habitantes. El diseño parte de una gran glorieta. Una gran glorieta, no se ve tan grande en este plano, pero tiene 170 metros y se encuentra en el cruce de 2 anchos bulevares. Uno de ellos conecta la localidad con la principal carretera de la región que comunicaba Apatzingán con Uruapan. Los bulevares proveen un espacio arbolado para el tránsito y áreas sombreadas para los peatones en su centro. Aquí ustedes pueden ver la generosidad de esos bulevares. Yo cuando fui a ese lugar, yo no estaba ni interesada en el tema de diseño urbano, nada más que no sabía, o sea, nada más iba pasando y dije, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí en Tierra Caliente? Esta generosidad y estos caminos arbolados en el clima pues tan áspero. El poblado se materializó en 1956 con la creación del ejido del mismo nombre. La traza se basa en manzanas cuadradas que serían divididas en 4 lotes cada una. Al centro de la localidad, en la glorieta principal, se construyó la escuela primaria Ricardo Flores Magón. Aquí lo están viendo ustedes, una escuela con muchísima presencia. Y en otra glorieta, una escuela práctica para agricultura. Esto aparece en la foto que está a la derecha inferior. Ese edificio no existe. No tengo certeza de dónde se localizaba. Lo marqué en el plano, pero todavía estoy con algunas dudas. Está mal marcado en la comisión como del pueblo, también un pueblo nuevo que se llama Buenos Aires, pero tampoco era ahí. En torno a la glorieta principal estarían los edificios públicos y de servicios, como mercado, comercios, hoteles, un centro de espectáculos y biblioteca. El proyecto incluía una escuela de artes y oficios, similar a un proyecto que Cárdenas había impulsado para Pátzcuaro, y un gran campo deportivo que no se materializó. Lo que se observa desde los años 30 y la remodelación y dotación de equipamiento turístico, educativo y cultural en Jiquilpan. En ambos casos se observa la manipulación de la imagen a favor de crear poblados típicos de casitas blancas con teja roja,
como parte del proyecto turístico relacionado a su vez con la creación de tipos nacionales. Este ejercicio se replicó en el caso de Apatzingán, donde la regularización de la traza se acompañó de la creación de portales y de nuevos edificios, incluyendo un hotel, que se ajustarían a la imagen que se buscaba fortalecer. En segundo lugar, en este escenario, también es de notarse la manera en que el proyecto cardenista a favor de la educación laica se manifestó en la arquitectura escolar, que más allá de cubrir una simple función educativa, se convertía en un hito en los poblados donde fungía además como centro comunitario. En ese sentido, en los procesos de diseño y de planificación urbana, la escuela ocupa un lugar importante y se establece con mayor jerarquía que las construcciones eclesiásticas. Esto es sumamente visible en poblados nuevos, pero también en los planos reguladores de asentamientos existentes, donde las escuelas ocupan espacios visibles sobre las vialidades principales, creando nuevas centralidades. Estos casos no los traté, pero también por ejemplo, San Antonio de la Labor, la escuela al centro de una gran glorieta, la única gran glorieta en la localidad. En Tepalcatepec se creó como un anillo y llegas por unos bulevares y la escuela está de remate, y Buenos Aires no está en la glorieta, pero sí tiene una posición jerárquica. En tercer lugar, destaca la preocupación de Cárdenas por la creación de áreas verdes en las ciudades a través del plantado de árboles y la creación de amplios bulevares arbolados. Esto aparece no solo en los ejemplos señalados, sino en un gran número de asentamientos, incluyendo Pátzcuaro, Jiquilpan y Uruapan, donde se arreglaron las entradas de la ciudad para que en la aproximación a ellas se disfrutara de un paisaje arbolado. Eso se vincula desde luego con la creación de carreteras y el auge del turismo en automóvil. La inquietud por crear parques y bosques quedó patente en el caso de Jiquilpan, y el interés por la incorporación de árboles en zonas urbanas, y aparece también en el reglamento de zonificación de las arterias principales de la Ciudad de México, promulgado por Cárdenas como presidente en 1938. Eso sí vincula no solo con un gusto personal de Cárdenas por las áreas verdes y su proyecto, que él estuvo muy involucrado en Jiquilpan en la reforestación, sino también con ideas sobre lo pintoresco, y aquí yo complementaría lo que mi colega habla de Ebenezer Howard. Yo creo que la lectura de Camilo Sitti, la idea de la ciudad pintoresca, tiene mucho que ver. Así que yo sitúo el trabajo de la comisión en la creación de nuevos asentamientos y en el reordenamiento de existentes en el contexto de lo personal y de lo político del cardenismo en Michoacán, donde las prioridades políticas y las inquietudes personales de Cárdenas dejaron su marca en el urbanismo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Catherine Ettinger. Interesantísima la plática. Y vamos a pedir ahora al maestro Juan Manuel Gastelum Alvarado que nos comparta la suya. Buenas tardes, gracias a todos por aceptarnos. Vengo en representación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, un trabajo que hicimos mi compañero Fabricio Lázaro y un servidor Juan Manuel Gastelum. Primero les comentaré el origen de este trabajo. Resulta que en el año 2017, en unas asambleas ordinarias de comités de vida vecinal, se reúnen con finalidades diversas, pero siempre surge un tema, el de que un territorio al sur de la ciudad de Oaxaca fue despojado de su territorio amplio y le dejaron una fracción. Entonces siempre existe esta discusión, nunca se llega a ningún acuerdo, y entonces allá dijimos, pues vamos a indagar a ver qué pasó, y ese es el origen. Bueno, quisimos introducirnos a este tema. Este es un óleo de José María Velasco de 1889, y en la parte al sur vamos a ver cómo se nota ahí esta parte donde vamos a trabajar. Está a un costado de lo que después sería el puente Porfirio Díaz. El otro óleo que
hace José María Velasco en el mismo año, y vamos a ver cómo donde está el círculo rojo, pues es el área donde queda la colonia Alemán. Vemos con una línea amarilla cómo queda directamente del zócalo de la ciudad de Oaxaca en línea recta hacia el sur. También para empezar, vemos algunas imágenes del Oaxaca de 1939 y 1940, en donde pues notamos que ahí la modernidad no llegaba, es decir, no se veían vehículos o casi no se veían vehículos, y más que todo pues íbamos a ver continuaba esta idea de la ciudad como ocupando gran parte del centro de la ciudad como ciudad mercado. Y como vemos acá. Bueno, iniciamos. Aquí tenemos un vuelo de 1943, donde vamos a ver que las únicas colonias que en ese momento existían era la colonia Díaz Ordaz, que acaba de señalarse, la colonia Nueva, colonia Reforma, y algunos asentamientos en la parte izquierda, que ahora son las faldas del Cerro del Fortín, y de nuevo vamos a ver cómo se nota el vacío de estos terrenos de donde después fue la colonia Alemán. Al preguntarle a nuestros informantes, oriundos, nacidos y allegados a este lugar, dicen que ellos recuerdan que para esos momentos se decía, pues la colonia Alemán es un poquito después del empalme que vemos aquí, el empalme que era la bifurcación de las vías del tren. Una de ellas llevaba hacia el sur, Sachila, y otro hacia el oriente, Tlacolula. El método que empleamos pues busca interpretar desde un enfoque historiográfico contrastado con particularidades cotidianas narradas por fuentes directas particulares del caso bajo el enfoque de multiplicidad de factores, buscando establecer un diálogo entre conceptos y empleados, fuentes escritas y la historia del sitio. También pretende mostrar un panorama de la intervención política gubernamental directa e indirecta en la conformación y adaptación de este espacio, de sus espacios públicos y particulares, y el papel que la consolidación de esta colonia, convertida luego en barrio, mantuvo dentro de esta constitución, o mantuvo esa constitución dentro de una microzona urbana al sur de la ciudad de Oaxaca. Vemos en esta diapositiva, tratamos de representar lo que nos decían nuestros informantes. Con una flecha se señala el empalme, una fotografía en la parte superior, y en la parte inferior una hipótesis que tratan de hacer algunos estudiantes de la facultad que nos están ayudando en este trabajo de ir haciendo algunas imágenes de cómo sería ese lugar. Voy a leer. Desde su fundación española en 1521, la ciudad de Oaxaca nunca sobrepasó los 40,000 habitantes hasta 1950, en que sería notoria una escalada poblacional permanente en un entorno de difícil acceso a la vivienda al interior de la ciudad histórica, debido al desinterés gubernamental y elevados costos para rehabilitar antiguas casas deterioradas, siendo los principales aspectos por los que fueron subutilizadas como vivienda improvisada de clases marginadas definidas como precarias en lo espacial, constructivo y dotación de servicios públicos. Históricamente, Oaxaca nunca había registrado etapas de emergencia por necesidades de vivienda hasta que alrededor de 1940 brotaron los primeros casos diversos de población irregular, que son los que acabamos de mencionar al norte del centro histórico. Una esperanza de habitar viviendas adecuada o más adecuadas, estas viviendas regularmente fueron ocupadas, rentadas por estas personas que precisamente la mayor parte de ellas eran comerciantes
que se asentaban a un costado del Zócalo, al costado oriente, al costado poniente del Zócalo. Y entonces pues ocupaban estas viviendas que habían sido pues dañadas por una serie de sismos desde 1931 en la ciudad de Oaxaca, y que ahí permanecían como abandonadas. Pero una esperanza de habitar viviendas más adecuadas se hallaba en los ofrecimientos que brindaba la adherencia a la Liga Inquilinaria Oaxaqueña, LIO, fundada en 1943, y que vemos aquí a su líder, Miguel Leopoldo Chavarría, como organismo de la CROM afiliada al PRI, con la intención superficial de apoyo a la defensa de derechos para que la vivienda lograra satisfactores de sus necesidades, y ayuda para contar con un predio o vivienda propia que librara del pago de renta. Posiblemente, presionados por el paso de los años sin que se obtuvieran logros, al iniciar la década de 1950, diversos factores influyeron para que algunos miembros de la LIO decidieran accionar grupalmente para tener posesión de un predio. Precedido de conflictos citadinos alentados por gremios estudiantiles universitarios, que se agregaban con otros sectores de la sociedad oaxaqueña entre las décadas de 1930 y 1940, se conformó un frente contra negligencias del gobierno estatal e iniciativas de cobro de impuestos, entre otros, que conllevaron a la destitución en 1947 del gobernador Edmundo Sánchez Cano. El 1 de diciembre de 1950, el mayor cargo estatal era ocupado por el ingeniero Manuel Mayoral Heredia, quien desde los inicios de su gestión fue visto por una parte de sus gobernados con desconfianza por su forma onerosa de vivir, por adquisiciones de equipo y maquinaria muy costosa que nunca se utilizó, y por sus iniciativas de incrementos impositivos no concordantes con las insuficiencias del Estado mexicano, con el presupuesto económico federal menos favorecido, entre otros aspectos que conllevaron para que en 1951 el comercio organizado, locatarios de mercados y asociaciones productivas efectuaran actos colectivos de inconformidad, y como parte contraria, la LIO se agregaba a las manifestaciones públicas de apoyo al mandatario estatal. Al respecto, el historiador Guillermo Rangel ha escrito: ante la represión retomaron el Zócalo y la gente arreció sus protestas, declarando una huelga general en contra del gobernador. Entonces el Ejecutivo solicitó a sus amigos, los líderes de la Liga Inquilinaria, que lo ayudaran. Estos le organizaron un mitin de apoyo trayendo gente de diversas comunidades. El gobernador prometió a quienes participaran en la marcha de apoyo un terreno para que pudieran fincar en la ciudad. Entonces la Liga presionó para que les dieran lotes a sus agremiados, y así se fundó la colonia Alemán. Desmembrando esta expresión, para esos momentos el secretario de la LIO, Miguel Polo Chavarría, comentaba entre su gremio acerca de un pequeño territorio al sur y cercano al centro de la ciudad que permanecía abandonado, el cual podría asignarse para que sus asociados, con estas intenciones, al cual se podía asignar para sus asociados. Con estas intenciones, el líder prometió apoyo a Manuel Mayoral, quien a cambio en algún momento manifestaría el, entre comillas, consentimiento no oficial para que discreta y pausadamente algunos inquilinarios previeran instalarse ahí definitivamente. Situada e identificada por pobladores de la ciudad durante los inicios de la década de 1950 como un terreno más componente de las inmediaciones del Medio Campirano, al sureste de la parada del ferrocarril conocida como El Empalme, y sur del tendido de las vías del ferrocarril que dirigía hacia la población de Tlacolula, el predio Rancho Atoyac era receptor natural de aguas residuales que la gravedad conducía hacia un canal abierto que partía en dos el predio, aparentemente ocioso, pero que históricamente era ruta de paso peatonal y carretas de tracción animal de incipientes asentamientos del sur de la ciudad, en torno de las haciendas de Candiani, Sangre de Cristo y municipio de San Antonio de la Cal, los cuales lo ocupaban como atajo para trasladarse al suroriente de la ciudad,
más frecuentemente utilizado durante celebraciones de la Virgen de Juquila, venerada en el templo de San Juan Chapultepec, o cortejos fúnebres hacia su cementerio. Este lugar, caracterizado por su composición superficial de pastizales naturales y predominio de tierras bajas, estaba reservado por haberse cedido a la Federación Mexicana como, abro comillas, fracción de terreno entre la ribera oriente del río Atoyac y el camino a Ocotlán, cierro comillas, para instalar una posta agrícola zootécnica experimental asignado en comodato a la Secretaría del Patrimonio Nacional. Esta condición no impidió que sigilosamente entre noviembre de 1951 y enero de 1952, algunos allegados al alío fueran tomando posesión irregular del sitio, que además atrajo similares intenciones de arrendadores, principalmente provenientes del centro de la ciudad y posteriormente de diversos rumbos de esta y de la región, invadiendo o adquiriendo clandestina la fundación de la colonia proletaria. Después Miguel Alemán, ocurrió el 2 de febrero de 1952. Manuel Mayoral se mantuvo unos meses más en su inestable gestión, sin que se obtuvieran más que comentarios hacia el alío de una cada vez más cercana regularización oficial de la zona, hasta que el 3 de agosto del mismo año fue reemplazado por el general Manuel Cabrera Carrasquedo, en la gubernatura, de tal modo durante el resto del año, y a pesar de aceptarse como ocupantes irregulares, eran formalmente atendidos por el nuevo gobernador, con quien cordialmente trataban sus problemas y en conjunto visualizaban la oficialización de la zona y sus beneficios subsecuentes, que inyectaban entusiasmo y se traducía en agregados o mejoras en sus viviendas, observadas como cada vez más definitivas, obligando a pensar en la protección de las porciones mayoritarias limítrofes para uso habitacional y un área central de menores dimensiones para zona comercial y equipamiento urbano, cuidando no invadir la zona poniente del canal de aguas residuales al borde del río Atoyac. Entonces vemos acá de un costado cómo iban lotificando, dejando la parte central y sin tocar la otra parte que era dividida por un canal. Vemos ahí una fotografía de la primera escuela que tuvieron, hecha con material de desecho en diciembre de 1953. De esta manera fue, digamos, dándose el desarrollo de la colonia alemán. Ahora nos apoyamos en este plano, este mapa sin autor de la segunda mitad de la década de 1950, donde denotan indicios de urbanización y nos van a servir los datos. Vemos allá con una elipse el aeropuerto, el entonces campo de aviación, y acá vamos a ver una incipiente colonia que allí ya era colonia proletaria y luego era colonia proletaria Miguel Alemán. Se conforma otro grupo al interior de los colonos de la colonia alemán, quienes descartan las intenciones de Miguel Polo Chavarría y dicen: a partir de ahora será colonia Miguel Alemán. Esto también tiene mucha relación con que en esos momentos hay unas implementaciones de acciones gubernamentales en función de apoyo al fenómeno turístico, y entonces piensan en ahora sí un aeropuerto que estuviera en la parte sur donde está la Flecha Blanca, y eso obliga a urbanizar esa parte, digamos, que queda al sur del área central de la ciudad de Oaxaca, pero norte de lo que después sería la colonia alemán, como vemos acá. Para estos momentos, como vemos, queda la colonia Miguel Alemán, queda en el centro de unos núcleos urbanos que en ese momento se estaban apenas llenando, ¿no? Vemos aquí noticias de diarios, de muchos diarios, donde la colonia alemán va avanzando, la aceptan,
en el área que había quedado en un costado, en la mitad poniente, empiezan a ocurrir cosas. Vemos allá algunos edificios, uno es Escuela de Mejoradoras del Hogar Rural, una primaria y un cuadriculado en la parte media superior, donde se hace la primera expo artesanal, comercial, ganadera, muy famosa, y lo cual trae o conlleva que la colonia Alemán se empiece a convertir en un foco de toda la zona, que es el punto central del tema. Entonces, esto, bueno, algunas notas de diarios donde se lleva a cabo esta expo, cosas importantes empiezan a suceder, la colonia se cohesiona, se le agregan los barrios de los alrededores y se adaptan a la cultura que va adoptando como barrio la colonia Alemán, sus calendas, sus posaditas, etcétera. Y entonces tenemos que entre el 1960 y 1980 empieza a notarse un poquito de proceso de urbanización en los costados. Este es el camino a Monte Albán, y pues la colonia Alemán en un momento determinado es el centro de articulador de actividades de esta zona. Leo las consideraciones finales. Permítanme. El análisis del anterior fragmento de la historia urbana en la porción sur inmediata al área central de la ciudad de Oaxaca durante la segunda mitad del siglo XX ha permitido observar este fenómeno urbano arquitectónico directamente producido bajo un proceso político dirigido desde un mandatario estatal que transgredió las determinantes oficiales federales y estatales que protegían un territorio, actuando en contubernio con líderes y posesionándose en primera instancia para defender y adquirir derechos de posesión del territorio de la colonia proletaria, identificado por el paso de vehículos de tracción animal y personas que al caminar se ahorraban rodear el territorio para llegar a sus destinos, cruzamiento a donde se vieron en necesidad de interactuar con adversidades naturales propias del sitio, interactuando con formas para la obtención de las necesidades básicas para vivir en primera instancia, o las épocas de lluvia y los ciclos del río Toyac se desbordó, la inundó, sin descuidar ser parte activa de los grupos vecinales que obligatoriamente tenían que dedicar tiempo a la gestión ante representantes gubernamentales para lograr ser colonos regularizados, pero donde al paso del tiempo lograron contar con un equipamiento urbano que, apoyado por la conservación de sus particulares relaciones vecinales con otras zonas habitadas del entorno, y a los colonos sentirse parte conformante del barrio Colonia Alemán como eje articulador de una significativa porción de la ciudad. Las últimas décadas del siglo XX trasladaron problemática urbana con predominio del incremento vehicular y deficiencias en las vialidades vehiculares que paulatinamente conllevaron a la fragmentación de esta otrora zona de la ciudad en que no se vivía a disgusto y con posibilidades de encontrar lo suficiente para sentirse bien, pero donde en la actualidad cada fragmento constituye una zona conformada por núcleos vecinales menos dependientes socioeconómicamente de esa totalidad de la zona sur, con evidente apogeo entre las décadas de 1960 y 1980. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gastelum, y ahora invitamos a nuestro tercer ponente, el maestro Josué Alonso Gómez Lucio, para que nos comparta su ponencia. El trabajo que se presenta a continuación forma parte del trabajo de tesis doctoral, la cual tiene como uno de sus objetivos principales estudiar las fluctuaciones de la población existente en la estructura demográfica de la parroquia de Pachuca, a partir de las series vitales de bautizo, matrimonio y defunción, las cuales permiten observar periodos específicos de auge, crisis y estabilidad poblacional. En dicha tónica, la hipótesis central de este trabajo
sostiene que la villa de Pachuca, principal asentamiento del espacio de estudio, observó de forma diferencial un proceso de auge demográfico basado en la actividad minera durante la primera mitad del siglo XVIII, 1725-1735, y de urbanización demográfica a finales del mismo siglo y principios del siglo XIX, 1768-1807. Aquellas relacionadas en dos modelos económico-administrativos distintos, mercantilismo y capitalismo incipientes, insertos en el escenario temporal previo y paralelo a la implementación de las reformas borbónicas respectivamente, lo cual estableció un nuevo orden, el cual impactó a la población objeto de estudio. Para verificar la hipótesis de la tesis en cuestión, se efectúa un estudio sociodemográfico vinculado a la historia urbana, dirigida a la disertación del proceso de urbanización y de densidad poblacional, urbanización estructural y auge económico del asentamiento de la villa de Pachuca en relación con el hinterland parroquial, en una lógica centro-periferia. Todo aquello a partir de las variables propuestas por Jean de Bryce, con las cuales el autor estima catalogar a un asentamiento como ciudad, lo cual ha de generar un aporte con relación a la evolución demográfica de la hoy capital del estado de Hidalgo y su importancia urbana y poblacional desde el periodo colonial, así como el generar conocimiento en relación a la estructura poblacional colonial y su vínculo con la actividad minera durante el siglo XVIII, a partir del estudio de caso de un real minero del centro del Virreinato Novohispano. Dicho lo anterior, las líneas subsecuentes tienen como objeto dar cuenta de la urbanización estructural verificada en el espacio de estudio, de manera concreta con relación al caso urbano de la villa de Pachuca, principal asentamiento de la parroquia homónima. En este sentido, se presentan las características constitutivas en materia de la diversidad productiva efectuada por la población asentada en Pachuca, así como las modificaciones estructurales administrativas realizadas en el espacio urbano dentro del contexto de las reformas borbónicas. Esto con base en la información consignada en los padrones de Lorenzana de 1768 y Revillagigedo de 1791, lo cual en suma permite estudiar una de las variables que da cuenta del proceso de urbanización verificado en el espacio de estudio durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La principal fuente que sustenta el estudio del que se deriva esta presentación proviene de los registros parroquiales de Pachuca, los cuales corresponden a las 3 estadísticas vitales de población, es decir, bautizos, matrimonios y defunciones. De manera suplementaria se utiliza información proveniente de los padrones civiles y eclesiásticos existentes para el espacio de estudio, los cuales son el padrón de Fuenclara de 1742, el del arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana de 68, padrón de Bucareli de 1777 y el de Revillagigedo, de 1791. Asimismo, de forma complementaria, se utilizan los registros de la Caja Real de Pachuca, cartas cuentas, cuya información se contrasta con las series parroquiales para observar la relación entre población y fiscalidad. Bien. Bueno, de acuerdo con de Bryce, la función principal de una ciudad es la de servir como centro de suministro de bienes y servicios para la región o el territorio que lo rodea, que puede estar conformado por otras áreas urbanas o por poblaciones dispersas en un área rural. Con esta premisa teórica puede analizarse un proceso de urbanización de forma específica, urbanización estructural, que no es otra cosa que el alto nivel de diversificación en las actividades productivas en un conjunto urbano dado, el cual a su vez debe de presentar funciones específicas que aglutinen a la población como centro administrativo y de servicios. De tal suerte, la ciudad es un centro que produce, que compra y que requiere un área de abastecimiento extensa, de acuerdo con las dimensiones del centro urbano y el espacio que ocupa. Asimismo, el hinterland, que lo rodea, como en el caso de Pachuca, sostuvo relaciones de interdependencia con ese espacio y otras ciudades y sistemas. La villa de Pachuca tuvo como eje central la actividad minera, pero también, por su ubicación geográfica, en la región central del virreinato estuvo fuertemente vinculada
a redes de mercado. Pachuca participó también en la especialización de diversos servicios, cuyo nivel de demanda en la zona determinó hacia ciertos puntos la rapidez de crecimiento de este asentamiento. De esta manera, el espacio de estudio tuvo la función de un centro destinado a servir de lugar de suministro de bienes y servicios para la región y el territorio que lo rodeó, pero también en territorios más lejanos, derivado de la movilidad poblacional de la mano de obra para la región minera. De esta forma, su vínculo a otros asentamientos o zonas urbanas, al tiempo que proporcionó insumos de consumo o servicios, hospitales, orfanatos, escuelas, iglesias, comunicaciones, bienes y servicios. Estas funciones identifican a la Villa de Pachuca como un centro urbano, diferenciándolo de la zona rural vinculada, es decir, pueblos, haciendas y ranchos que conformaron el espacio parroquial. Ahora bien, para poder hablar de las particularidades productivas de la población asentada en Pachuca, es necesario presentar antes los elementos constitutivos del segundo elemento integrante de la ciudad, el orbis. Este se refiere a la estructura edificada o casco urbano, que en el caso de Pachuca presenta las particularidades propias de un asentamiento minero. Entre ellas destacan un emplazamiento dispuesto en una orografía accidentada y una distribución de una traza sin planificación. Esto derivado, en buena medida, por el mismo emplazamiento y por el proceso fundacional de este tipo de asentamientos, los cuales se caracterizaron por la inestabilidad y por la intermitencia de su ocupación, que derivó en una situación, digamos que de una traza irregular, ¿no? Bien. En su constitución interna, Pachuca presentó dos tipos de territorialidades administrativas, urbanas y distintas, conocidas con base en la información de los padrones de Lorenzana y Revillagigedo, que dan cuenta de la división urbana con base en barrios y cuarteles para la primera y segunda mitad de la centuria respectivamente. Dichas divisiones obedecieron a funciones administrativas diferentes. La primera de ellas, en barrios, se vincula con una lógica eminentemente religiosa. Fue la forma más común en la que muchos asentamientos se estructuraron y dividieron, para una mejor administración de los sacramentos por parte del párroco. En el caso de Pachuca, cada barrio poseía una capilla para tal fin. Dicha división no obedecía en todo caso a una lógica de orden. En la imagen se puede observar, la imagen es un plano efectuado a partir del mapa de los cerros de Pachuca de 1750, es anónimo, es el primer plano que se tiene de ese tipo para Pachuca, y con base en el padrón de Fuenclara se puede hacer, de Lorenzana, es el que se puede ir, digamos que localizando las diferentes espacialidades urbanas dentro de la estructura urbana, y se pudieron hacer estas estimaciones de la ubicación de estos barrios, ¿no? En contraposición, la segunda división fue resultado de la lógica administrativa borbónica, la cual tenía como finalidad precisamente el orden, el cual permitió a la corona un mayor y más efectivo control de la población existente en los diversos asentamientos. División administrativa encontrada en los principales centros urbanos coloniales a partir del reformismo borbónico, cuya implementación respondió al orden, control y control ilustrado, con el que debieron de administrarse los espacios urbanos y sus respectivas poblaciones. Esto se explica a partir de las transformaciones que vivieron las ciudades españolas y americanas bajo el gobierno Borbón, que transformaron en muchos casos sus estructuras urbanas. Carlos III impulsó la mayor cantidad de cambios señalados en la historiografía como reformismo borbónico. Tuvieron el objeto de reformular el pacto colonial, modernizando las relaciones metrópoli-colonia, con medidas que reformaron la economía, hacienda, ejército, educación, administración política e iglesia, así como la organización y el control de los espacios urbanos. De esta manera, se puede decir que la ciudad es de los dominios americanos españoles que durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX se perfeccionaron, esto sobre todo en las capitales y ciudades principales. En esta lógica se insertó Pachuca
el principal asentamiento urbano en la región centro-norte de la Intendencia de México. El pensamiento ilustrado hubo de igual manera reclamar que se establecieran e hicieran válidos conceptos como la comodidad, funcionalidad, utilidad, orden, limpieza, las cuales representaron condiciones que propiciaron un marco adecuado para el desarrollo de la actividad humana. En esta tónica se conoce el orden urbano que ostentó Pachuca a partir del establecimiento de cuarteles dentro de la estructura urbana, los cuales se presentan en el plano de Ribejigedo, a partir del padrón. Como se puede observar igual en el plano, es el mismo plano ocupado para el fin de poder localizar los cuarteles enunciados en el padrón de Ribejigedo. Generalmente se utilizaba una lógica de empadronamiento que se originaba en el centro del asentamiento y generalmente iba en la misma lógica de las manecillas de reloj, ¿no? De esta forma, y localizando algunas edificaciones de la ciudad colonial, pudo haberse más o menos estimado la ubicación de estas territorialidades urbanas borbónicas, como puede observarse en la imagen. Bien. Ya para entrar de lleno con la estructura estamental, con lo que tiene que ver con la urbanización estructural, bueno, en lo que respecta precisamente a la estructura poblacional, en primera instancia, aquella presentó una lógica estamental, la cual se relacionó con la estructura urbana, y esta a su vez con la actividad productiva, que hubo de reflejarse en los principales rasgos de la sociedad, constituyéndose aquello en forma particular en una apropiación por parte de los peninsulares del centro del asentamiento, de manera conjunta con los mestizos, una distribución de negros y pardos en los espacios urbanos aledaños a las minas, lo mismo que ocurrió con los indios, cuyo estamento igualmente se distribuyó en las cercanías de las haciendas, pueblos y pueblos de indios. De tal manera se observa una estructura urbana, la cual vincula a los distintos grupos estamentales con distintas actividades productivas. A la margen de existir una actividad predominante, con base en la minería, se observa la existencia de una amplia gama de actividades, la cual muestra una estructura productiva variada, lo que implicó un papel de primer orden por parte de Pachuca en la región como centro de producción, además de sede administrativa. Aquello se verificó de manera evidente en el centro del casco urbano, mencionado en los padrones como Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, en donde se emplazaron una más amplia gama de actividades productivas. En esas demarcaciones urbanas, si bien se observa una preponderancia de la actividad minera, es igualmente perceptible y llama la atención la relevancia de actividades tales como los ejercicios profesionales, manufacturas, transporte y comercio, alimentos, bebidas y otros servicios públicos, como aparte la agricultura y ganadería. Todas estas, en suma, dan testimonio del carácter urbano administrativo de Pachuca. En aquella tónica se encuentra el cuartel del centro, delimitación administrativa urbana borbónica que corresponde a la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, parte central del casco urbano colonial, en donde de igual manera se verificó la existencia de una amplia gama de actividades, entre las que destacan, además de la actividad minera, las manufacturas, transporte, comercio, ejercicios profesionales y servicios públicos. Las diferencias patentes entre ambos cortes temporales en materia productiva se deben en buena medida a los sesgos de las fuentes, ya que en las mismas no se declaran digamos que de la misma forma o las mismas cantidades o porcentajes, ¿no? En relación a la mayor cantidad de actividades productivas dentro de las demarcaciones urbanas y, en otras palabras, la mayor variedad de estas en determinados espacios de la estructura del asentamiento, para 1768 se presenta una urbanización estructural hacia los polos oriente y poniente, así como hacia el norte, barrios de la Candelaria, San Juan de Dios y de Oviedo y La Cueva, respectivamente, además de la parte central o ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, es decir, la parte norte de la villa, lo cual estuvo íntimamente relacionado con el emplazamiento de minas y actividad extractiva. Para 1791, dicha urbanización estructural se verificó en la mitad sur de Pachuca, es decir, además del cuartel del centro,
se observa una mayor variedad de actividades productivas en los cuarteles de Santiago y La Ladrillera, territorialidades urbanas estrechamente relacionadas con el camino de acceso a la capital virreinal, así como los caminos de acceso hacia Actopan y Real del Monte, por lo que se observa un cambio en el paradigma de la urbanización estructural con respecto de su distribución en la estructura edificada del asentamiento, derivado de la orientación productiva preponderante del periodo. Minero para la primera mitad del siglo y administrativo para la segunda mitad de la centuria, fundamentado en su carácter de nodo para con los asentamientos vecinos. Bien, pues a manera de conclusión, fue así como Pachuca, a pesar de ser un asentamiento minero, el cual siguió el curso de las explotaciones, poseyó no solo las ventajas inherentes a encontrarse emplazado cerca de las minas, también contó con la posición geográfica y administrativa necesaria como para consolidarse a lo largo del periodo colonial como una ciudad del tipo administrativa, la cual sirvió de intermediario entre la capital virreinal y las reales mineros vecinos. Como cabecera de la Alcaldía Mayor primero y posteriormente como centro de la jurisdicción homónima, Pachuca se consolidó como una ciudad. Si bien esto no se hizo patente con base en la designación por parte de la corona, sí se hizo evidente a través de un buen número de documentos existentes, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII, los cuales evidencian la existencia de dicho estatus en un contexto administrativo. De igual manera, se puede hablar de una autopercepción por parte de la misma sociedad, con base en un auge demográfico, fiscal e incluso económico, a los cuales se suma la urbanización estructural, como se ha podido observar. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho. Muchísimas gracias al maestro Gómez Lucio. Vamos ahora a invitar a nuestros ponentes aquí a la mesa para abrir un espacio en donde ustedes puedan externarles sus dudas o hacer sus comentarios. Buenas tardes. Quisiera dirigir una pregunta a la doctora Catherine Ettinger. Más o menos conozco la zona de Uruapan, Acapatzingán, y más o menos mi padre convivió con el general en esa época de los 50, en las que tenían unas oficinas en Uruapan a la salida hacia la Zaráracoa, y en el tren que daba antes de la estación del tren. Bueno, le digo esto como antecedente, sí, porque me interesa, por razones profesionales y razones afectivas, la zona. En relación con las fuentes de la comisión, estas fuentes históricas de la comisión están dispersas, están en el archivo de Cárdenas, están en Uruapan o están en Morelia, o qué sucede con las fuentes, porque hay una parte en la que ya se me perdió en su plática, quizá no lo capté. ¿Qué sucede con el general al terminar el periodo? Porque posteriormente entiendo que el general Cárdenas estuvo en la Comisión del Balsas, que es un asunto un poquito posterior, o no sé si estaba combinado con la de Tepalcatepec. Bueno, esto por un lado, o sea, las fuentes, digamos que tienen que ver con este paso de Cárdenas en la zona, que es extraordinariamente interesante, la riqueza, la de variabilidad ambiental que hay entre esas zonas altas, digamos, de Uruapan hacia Pátzcuaro y de Uruapan hacia Nueva Italia, Lombardía y demás. Entonces, en el planteamiento suyo, como una segunda cuestión, le quisiera preguntar, o quisiera saber si usted pudiera comentar algo, en relación a los procesos de urbanización. Usted toma Apatzingán, Antúnez y Lombardía, excluye a Uruapan, y Uruapan es un poco la boca de entrada o la puerta de entrada hacia ese principio de tierra caliente que es
digamos, focalizando como más importante Apatzingán. De ahí seguimos hacia la costa azul y ya bajamos hasta el mar, ¿no? Pero a partir en esa zona, además está el problema de la creación de las presas, Infiernillo y la otra. Eso no aparece como un elemento en la urbanización. Bueno, lo dejo ahí, tengo muchas más preguntas, me gustó mucho su trabajo. Muchas gracias. Yo a usted le veo parecido con el ingeniero Cuauhtémoc. Desde que lo vi dije, ¿será primo? Y a lo mejor el parecido es porque son de la misma región, pero le veo hasta parecido con la familia Cárdenas. Las fuentes sí ha sido un tema difícil. Primero busqué en presidentes en el Archivo General de la Nación. Ahí encontré alguna correspondencia, pero no mucha. El diario, que pues los constantes recorridos, que sí sirvió. Y hay 3 memorias publicadas. La última sí es la comisión del Tepalcatepec como que se amplía para incluir el Balsas. Esos han sido como pues, lo mejor y no he encontrado el archivo propiamente de la comisión del Tepalcatepec. Ahorita encontré algo contradictorio sobre Uruapan y no he trabajado todavía Uruapan. O sea, como que empecé con Pátzcuaro, Jiquilpan, Apatzingán y tengo gran pendiente con Uruapan. Hay un plano regulador que publicó la comisión, que hizo Alberto Leduc, pero hay un expediente en el Archivo General de la Nación que parece que más bien fue Carlos Lazo que lo trabajó. Y sí, de Uruapan lo único que he trabajado es el Parque Nacional. Está publicado en Academia 22 hace como 6 meses un trabajo sobre el Parque Nacional que también fue obra de la comisión del Tepalcatepec. La creación del parque. Bueno, la creación ya estaba. La rodilla del diablo. Exacto. No, se creó en el 38, me parece, pero todas las fuentes, los caminos y todo lo que vemos ahora fue con la comisión del Tepalcatepec. A mí me da la impresión de que Cárdenas hacía más o menos lo que quería, porque yo encontré que de la comisión del Tepalcatepec se financió una escuela en Jiquilpan, que nada que ver, ni era de la región, pero me da la impresión de que tenía como mucha libertad para más o menos hacer los proyectos que quisiera. Y por eso, pues, ¿cómo? ¿Quién financiaba los proyectos de Tepalcatepec? Las diferentes organismos, o sea, era… ¿El Estado? Sí, el Estado. Bueno, muchos de los proyectos eran conjuntos. Las escuelas participaba el Estado, participaba la SEP y participaban las comunidades locales. También en los hospitales creaba patronatos, la gente local, cooperativas, muchos diferentes mecanismos. Es hasta un poco sorprendente con los hospitales. A lo mejor pensamos que era un estado pues, de beneficencia, pero cada que establecía un hospital, se establecía un patronato y se le dotaba, por ejemplo, en Pátzcuaro el teatro y el dinero del teatro era para el hospital. En Apatzingán, el Rancho California, los limoneros, era cultivo de cítricos y con eso se mantenía el hospital. Y en Jiquilpan les dio también unos terrenos, creo que un lugar que se llama el Casino. En todo como que había mucha coyuntura y un poco mi argumento, yo no niego que haya un sesgo, pero quisiera decir que mis preguntas de investigación para partir era ¿cómo se relaciona este proyecto con el personaje? Porque en todo el trabajo de campo siempre es lo mismo. La gente dice, es que el general nos dio esta casa, el general, o sea, siempre. O sea, es una cosa más allá de un proyecto de Estado, muy personal. Y la gente todavía lo vive ahí. Uruapan creo que no recibió tanta obra y me interesó más la Tierra Caliente porque prácticamente era tierra de nadie y se me hizo, pues yo estaba dando como un seguimiento más o menos cronológico, ¿no? Cárdenas como gobernador, Cárdenas como presidente
Y cuando fui a Apatzingán, nada más como, pues voy a ver la última etapa, me sorprendió ver, pues es que hizo lo mismo. En cada lugar era una creación de imagen de poblado típico, el tema de los equipamientos turísticos y el tema de la arquitectura escolar, que también en todas las regiones era hacer escuelas pues, con muchísima presencia urbana y era opacar la presencia física del templo en la localidad. Y se retrata así también la pintura mural, o sea, aparecen las escuelas, pero no aparecen las torres de los templos. Y en Apatzingán no lo mencioné, pero el mismo equipo. Desde Pátzcuaro, Jiquilpan, Apatzingán, he encontrado que estaba con Alberto Leduc, arquitecto, Guillermo Ruiz, escultor, Roberto Cueva del Río, muralista. Entonces, como que este equipo iba y volvían como que a crear lo mismo en las áreas urbanas. Porque en Apatzingán tenía una finca, el general. Sí, de hecho también el ingeniero ha sido muy generoso conmigo y nos permitió, fuimos y hasta hicimos levantamiento arquitectónico de su casa. Sí, yo creo que sí, porque de estos ya se va a poner una buena conversación de café. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicito a la mesa. Pasamos de Michoacán, Oaxaca, Pachuca, así que ha sido un recorrido muy, muy bueno. Bueno, tengo una pregunta para cada uno. En el caso de la primera ponencia, la doctora, me llama la atención esto de lo que hablaba de los proyectos turísticos. ¿En qué consistían esos proyectos turísticos? Sobre todo en un momento, bueno, más bien hablando de poblaciones que pues eran relativamente pequeñas. Bueno, ahí manejo unos números, ¿no? Lombardía, que creció mucho, y también eso me llamó la atención a qué se debió ese crecimiento poblacional tan alto en tan corto tiempo. Y pensar que en qué consistían esos proyectos turísticos, sobre todo porque eran poblaciones pues, relativamente pequeñas, ¿no? ¿Cuál era la oferta turística que se hacía? Eso me llamó mucho la atención. En el caso del doctor Gastelum, bueno, creo que aparte de lo que menciona, que es bastante interesante, ¿no? Ahí me llama la atención quién se encargó de la urbanización de la colonia, ¿no? O sea, porque ya está, si bien lo que nos explica en su exposición es que se trató, pues bueno, de una cuestión ahí entre política, ¿no? De movimiento social, y que bueno, fueron y se instalaron allá, pero ya se ve un proyecto de urbanización ahí, que no fue como de una población que llega y se instala y se apropia del territorio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué instituciones participan? Sus gobiernos del Estado, son instituciones federales. Bueno, tengo más preguntas, pero bien decía, lo vamos a dejar para una plática de café. Y en el caso de el maestro Josué Alonso, bueno, tengo muchas preguntas, pero tiene que ver con el tema de los barrios. O sea, si había una especialidad, si se puede decir así, de cada uno de los barrios, y a qué se debe que en tan poco tiempo también hayan cambiado estos como… me llama la atención la última diapositiva donde manejas estas gráficas, cómo pasan, ¿no?, de haber tenido pues más o menos en 1768 pues actividades más o menos homogéneas, ¿no?, a la excepción la del centro, que es como más administrativa y se entiende, ¿no?, una actividad más administrativa, y cómo pasa en 1791 con actividades casi todas se pierden y nada más permanecen las actividades administrativas, y creo que administrativas son, no distinguía bien los colores, pero creo que eran administrativas. Entonces, ¿a qué se debió ese cambio, ¿no?, en un tiempo relativamente corto? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, en el caso de quién se encargó de la urbanización, de los informantes directos, bueno, solamente nos queda un informante directo, estamos en pláticas con él, quien fue el que nos platicó de esas interminables visitas al gobernador para que los regularizara, y precisamente en una de esas pláticas hemos preguntado, bueno, ¿y quién hizo el plano? ¿Quién le dijo? Entonces,
Lo que él nos ha dicho es que en una de esas pláticas el gobernador mandó a 2 personas, no recuerda el nombre, los nombres, y que fueron quienes hicieron un censo directamente con el gobernador, y cuando ya entregan el reporte producto de ese censo, lo que interesaba era la forma de cómo habían adquirido el lote, porque hubo ahí infinidad de corrupción. En un momento determinado ya venía, digamos, la forma como iban a trazar, pero no hemos logrado eso, entonces tenemos que indagar en los archivos. Bueno, ahora sí voy a ser breve. Espero no haber dado una impresión equivocada. Turismo solamente a Patzingán. Bueno, Pátzcuaro, Jiquilpan, Apatzingán. Las poblaciones nuevas no. El crecimiento poblacional pues se deriva del auge de la agricultura gracias al riego, y pues también se instaló una empacadora, procesadoras de alimentos y bueno, hay un análisis muy bueno y crítico también de los números que da la comisión en sus informes por David Barkin, que si alguien tiene más interés en el tema. En relación con oferta turística, pues todos pensamos en Pátzcuaro que es blanco y rojo, pero probablemente es de la época de los 30 y 40 cuando se crea este imaginario, que bueno, lo hemos visto en cine, lo hemos visto en los carteles de turismo, etcétera. Y en estas 3 localidades hace lo mismo, escultura urbana, en el caso de Pátzcuaro, hasta la escultura monumental de Morelos, ¿no? Como un atractivo turístico. En el caso de Pátzcuaro y Jiquilpan, en el caso de Jiquilpan hace pasar la carretera panamericana, el ramal de Ciudad de México a Guadalajara por la calle, y bueno, ahí también hace una operación donde le quita la importancia a la calle que pasa por el Templo de San Francisco y lo hace en una calle paralela para convertirla y dejar otra vez fuera de la jugada el templo. En las 3 localidades hace conversiones de bibliotecas o de conventos a teatros, a bibliotecas, pintura mural de José Clemente Orozco y de Juan O'Gorman, y en el caso de Apatzingán pues es pintura de Roberto Cueva del Río, pero en un momento se pensaba hacer la ruta de la pintura mural. O sea, sí hay una intención, aparte de un tema muy ignorado, también las gasolineras. Y en la gasolinera de Pátzcuaro hasta tiene pintura mural la gasolinera. Y hoteles, también una promoción de hoteles. Entonces, eso es más o menos por donde va este tema del turismo en esas 3 ciudades. Gracias. Bueno, el cambio de paradigma que se observa de 1768 al 91, creo que en primera instancia obedece a que el padrón del 68 todavía identifica a la población como aquella estructura que existió en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Y para el 1791, ¿no? Ya se observa precisamente ya el impacto de las reformas borbónicas, esta nueva lógica de la corona española de tratar de unificar, de crear una certidumbre en las estructuras urbanas, administrativas, una mejor administración, y entonces yo creo que a partir de eso también se puede observar ya un cambio que impactó precisamente a la población. Igualmente me preguntaba acerca de si había barrios con características o con ciertas actividades productivas, ¿no? Específicas. Sí, hacia el norte de la villa se identifica de manera continua, aunque así decrece un poco el porcentaje, con respecto de la actividad precisamente minera, ¿no? Y hacia el sur con un tanto cuanto más con el comercio y la agricultura. Igual la agricultura de autoconsumo, porque sigue siendo una región bastante árida, ¿no? Y también tiene que ver con las fuentes. Recordemos que el padrón de Lorenzana era fue eminentemente religioso. Entonces, en aras de conocer un poco más a los feligreses, se daba cuenta o se anotaba precisamente la actividad productiva a la que se dedicaban. No de manera total, pero sí es más continuo dentro del empadronamiento. Y para 1791 este padrón es eminentemente militar y tiene muchos sesgos. Incluso porcentualmente se observa un decremento de todas las actividades, ¿no?
El interés de la corona era en ese momento poder tener una cantidad medianamente confiable de los que podían, varones que podían pertenecer o estar activos dentro de las milicias. Por eso también queda de lado los empadronadores no dieron tanta atención a la población indígena. Esta parte de la población no estaba considerada para tal actividad, entonces porcentualmente las actividades pareciera que decrecen, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es, dentro de la misma fuente, digamos que crear un mismo universo y a partir de eso poder sacar un mismo porcentaje dentro de la misma fuente que se está tratando, ¿no? Para que esto evidencie si hubo un aumento o decremento de estas actividades. Yo creo que por ahí iría la respuesta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Desgraciadamente, valga la redundancia, se nos acaba el tiempo ya de la mesa. Debemos pasar a la siguiente, no sin antes entregar un reconocimiento y nuestro agradecimiento a nuestros ponentes.